Shalom Javerín, Shalom Ajín, bienvenidos a los fundamentos de la Torá, bienvenidos. Vamos a seguir con el portal del amor en el capítulo 4, el amor a la Shejinah, cómo amarla para que nunca se separe de ti, cómo desearías que te amasen. Lo siguiente, Misajín, se deduce de las enseñanzas de los comentaristas acerca de la historia del malvado Shején. Rabbi Menahem, de bendita memoria, escribió, Misajín, que la interpretación mística del incidente en que Shején, hijo de Hamor, el Jebeo, tuvo relaciones íntimas con Dina, era que Shején representaba la serpiente del jardín del Edén que cohabitó con Java. Basamos esta deducción, Misajín, en la similitud del término bíblico Jibí, que es Jebeo, con el arameo Jibia, que significa serpiente. La matriarcalía tuvo 6 hijos y una sola hija, Dina. Aprendemos, Misajín, de este Zohar que esta hija representaba el juicio celestial, es decir, Misajín, a Shejinah. Si el malvado Shején, movido por su laxivia, logró una relación íntima con Dina, apegándose a ella, deseándola y ansiándola con todo su ser, así también deberías tú unir tu alma con la Shejinah de estas mismas 3 maneras, como explicaremos. Comparando la historia del amor del malvado Shején con Dina o por Dina, con el vínculo entre la comunidad de Israel y el Boreolán, el autor del Midrash quiso poner de manifiesto, Misajín, que las 3 expresiones que citó también describen distintos grados de intensidad en el amor de Elohim hacia su pueblo. Quería mostrarnos, Misajín, que así como el Boreolán desea pegarse a nosotros, también nosotros debemos de vincularnos a él de estas 3 formas. La Torá nos pide, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y aquí, Misajín, enseñaron los jajamín del Midrash, tu prójimo es el Altísimo, porque está escrito, a tu compañero y al compañero de tu padre, no los abandones en su gran amor a nosotros. El Altísimo nos considera compañeros, como dice el verso, por mis compañeros, y también para los hijos de Israel, pueblo allegado a él. Por lo tanto, Misajín, está escrito, ama a tu compañero, o sea, al Altísimo, como a ti mismo, como el amor que quieres que otros sientan por ti. En pocas palabras, Misajín, Elohim quiere que le ames con la misma intensidad con que desearías que tu amigo te amase a ti. Imagina a 2 amigos que se aman y uno de ellos por amor es generoso con el otro. Le provee ropa, alimento y bebida. Amén, de diversas bendiciones. No es correcto que en áreas de la gratitud el beneficiado ame a su compañero como a sí mismo. Es una pregunta. Si tu generoso compañero necesitase algo, entonces el que recibió de su generosidad debería corresponder devolviéndole el favor en la medida de sus posibilidades. Y si no le fuera posible,
por lo menos debería mostrarle su buena predisposición. Aprendemos, Misajín, de este ejemplo que el Todopoderoso fue el primero en demostrar su bondad a sus criaturas. En particular, Misajín mostró favor a su pueblo Israel a través de los milagros que hizo y continúa haciendo para nosotros, como enseguida expondremos. Por consiguiente, Misajín, has de ser consciente de la magnitud del amor de tu Creador, porque es tu compañero y debes de amarlo para no ser ingrato, como está escrito repetidas veces en los Tikkunim. Has de mostrarle a él y a su Shejinah tu propio amor, adoptando los preceptos de la Toira como norma de vida. Dice el verso, Misajín, cual pájaro que anda errante fuera de su nido, así es el hombre cuando está fuera de su lugar. Misajín, quien falla en su servicio divino no solo causa el exilio de la Shejinah, llamada pájaro errante fuera de su nido, sino que también Misajín del Todopoderoso, también llamado Ish, hombre, en las Escrituras. Más adelante citaremos los comentarios de Rashbi al respecto, Misajín. Cuando dice tu amor a Elohim nunca debe vacilar, como está escrito, y ahora en Israel, ¿qué te pide Adonai tu Elohim sino que le temas? Amándolo con todo tu corazón y con toda tu alma. Misajín, el amor y el temor que residen en el corazón y en el nefesh están dentro de ti y no necesitas pedírselos a otros, sino a ti mismo, como dice el verso, porque está muy cerca de ti, en tu boca, en tu corazón, para que puedas cumplirla. Basándose Misajín en lo que antecede, señala el Zohar que la palabra compañero implica rectitud. Comentan nuestros jajamín que el Sadik o el recto y la Shejinah, también llamada Sedek, justicia, son compañeros amados inseparables. Alimento del fuego divino. Misajín, hemos visto que el Zohar asocia a la Shejinah con el fuego azul. Israel está unido al Todopoderoso por el concepto místico del fuego azul en la Shejinah. La comunidad de Israel representa la mecha donde arde el fuego. Así como el fuego necesita aceite para seguir ardiendo, y si carece de aceite, se apaga. Misajín, lo mismo se aplica al fuego Kadosh que reside sobre nuestras cabezas, la Shejinah. Como dice el verso, porque el Adón es fuego abrasador. Su combustible es la Torah, Misajín. Las plegarias y los preceptos, y él mismo es el aceite. Como está escrito, que tus ropas estén siempre blancas y no falte el óleo a tu cabeza. Y aquí Misajín enseña el Rashbi. Dice el verso, los ojos del sabio están en su cabeza. ¿Dónde van a estar si no en su cabeza? Quizás en su cuerpo o en sus brazos. ¿Por qué hacer hincapié en el sabio en particular? No solo los sabios tienen los ojos en la cabeza, Misajín. El verso recalca lo que aprendimos de los sabios del Talmud.
que los hombres no deben de caminar más de 4 codos con la cabeza descubierta. ¿Y por qué no? Bueno, porque la Shejiná mora sobre la cabeza. Si eres sabio, tú te cuidas en lo que dices, porque estás consciente de la presencia divina sobre ti. ¿Tú te cuidas? Cuando fijas tu atención en el Altísimo, comprendes que la lámpara que arde sobre tu cabeza, la Kadosh Shejinah, necesita una provisión constante de aceite. Debe de recibir energía luminosa de Jodma, el producto del cumplimiento de los preceptos. El cuerpo humano, Misajín, es una mecha cuya extremidad superior está encendida. Es la lámpara de la Shejinah que lo ilumina, infundiéndole vida. Por eso recomienda Shlomo Hamele que no falte el óleo sobre tu cabeza. Misajín, la luz sobre tu cabeza necesita que le proveas aceite, el cual simboliza los mismos de Yud-Hei Ba-Hei, los que cumples. Estas permiten a la Shejinah traer hacia sí a la energía de Jodma Misajín. Por esta razón nos advirtió el Jajam Shlomo que tus ojos se centren en la luz sobre tu cabeza y te esfuerces en proveer combustible asiduamente para que la luz brille sobre ti, alumbrando tu camino. Misajín, enseñan los tikkunim, los hijos de Israel son la mecha que representa el cuerpo, y la Torá es la luz. Misajín, las fuerzas masculinas de la providencia, de la Shejinah, que atraen aceite, energía, de Jonma para iluminar a la Shejinah, que es la lámpara. Como dice el verso, cuando su lámpara resplandecía sobre mi cabeza. Esto exclama Misajín, el hombre sadí que quería que la lámpara de la Shejinah ardiese sobre su cabeza, expresando así su ansia de constituirse en digna morada terrenal para la Shejinah. El consejo, Misajín, de que tu cabeza nunca carezca de aceite, significa que debes de alimentar la llama que arde sobre tu cabeza con el combustible de tus estudios de Torah. ¿Estudias Torah? ¿Guardas misbó? No me contestes. Si tú dices que sí, Baruch Hashem, tu cabeza está con aceite. Un pacto con la Shejinah. Aquí, Misajín, lo que precede nos ayudará a comprender el verso. Quienes recordáis al Todopoderoso, no teméis descanso. Se refiere a los que se levantan a medianoche para orar por la reconstrucción del templo, ya que el estímulo de los seres celestiales dependen de los terrenales, como estas señalan en el Cantar de los Cantares, Shir HaShirim, y otros escritos. El maestro Radá, de bendita memoria, explicó que David Hamele también pensaba en la iniciativa de abajo al decir, para que mi alma pueda cantarte alabanzas y que no quede callada. El eterno Elohim, te alabaré por siempre. Quizás en la lámpara hebrea que aquí usó David Hamele para decir alma es kabot. Literalmente es honor. Sin embargo, ya vimos que mi alma
se usa a veces refiriéndose a la Shejina. El significado místico es, pues, Misajín, para que la Shejina pueda cantarte a ti y no permanezca callada. Elohim mío, te alabaré por siempre. En otras palabras, Misajín, si quiero que la Shejina cante en el cielo y no calle, yo desde abajo también debo de alabar por siempre. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Misajín puede, por lo tanto, comprenderse como un mandamiento de amar a la Shejina y estimularla con tus obras para que nunca le falte. Así como te desearías que la persona a quien amas te hiciese a ti. Esto es sabido, Misajín, que ella infunde esencia vital y bendiciones a las criaturas terrenales. Así como no querrías que te faltase energía divina y esencia vital en el transcurso de tu vida. De la misma manera debes de esforzarte en donar aceite al mundo celestial, porque los seres celestiales necesitan a los humanos. Explican los jajamín que, por así decir, el Altísimo necesita tener a la Shejina o a su Shejina en el mundo terrenal, como lo explicó el maestro en detalle en el libro de Pardes Rimonín. Esta necesidad requiere que expresemos nuestros sentimientos desde Beká, Jaseká y Jafesá. Así como queremos que Elohim nos ame con estos 3 grados de intensidad, ya que ningún amor es completo sin los 3. Así también debemos amarlo a Él y a la Shejina para cumplir el precepto: ama a tu prójimo como a ti mismo. Regresamos ahora al análisis del Midrash Misajín anteriormente examinado sobre la fuente bíblica de las 3 expresiones de amor. Por el modo en que el malvado Shején cortejó a Dina, aprendemos, Misajín, que debemos amar a la Shejina de 3 maneras distintas. Esto se debe a que la Shejina no puede lograr un yihud en el cielo a menos que el Sadik inicie el proceso apegándose a ella con estos 3 grados de intensidad. Misajín, mediante estas 3 clases de amor, la Shejina establece un pacto con el Sadik que se apega a ella, porque es con este pacto que logrará la plenitud ansiada, como enseñan los Jajamín. La Shejina solo establece un pacto con los que le ocasionan placer, adoptando los preceptos de la Torá como norma de vida, con la intención de ayudarla a lograr la plenitud en el cielo. La pregunta sería, ¿estamos ayudándola a ella, usted y yo? Esto es una por otra, Misajín. Primero debes de alcanzar el nivel de DBK, como dice el verso. Apegóse su alma a Dina. Misajín, la esencia del vínculo es que te esfuerces con cada fibra de tu ser en ayudar a unificar a la Shejinah con el Boreolán y liberarla de las clipó, de las cáscaras que hay en ti o en mí. A fin de conseguirlo, debes de erradicar de tu mente cualquier pensamiento ajeno, como enseña Rashbi en el Zohar. Mientras te concentras en unificar a la Shejinah con el Todopoderoso, no puede haber pensamientos ajenos en tu mente. El verso apegóse su alma a Dina implica, Misajín, que debes apegarte a Dina, que es ella, la Shejinah, y a nadie más.
Esta advertencia es similar a la enseñanza talmúdica misajín de que no se debe de beber de un vaso mirando a otro, porque esto se llama cambiar uno por otro. Cuando nos ha advertido Rashbi al respecto, pensamientos ajenos, misajín. De igual modo, cuídate de no fijar tu atención en la Shejinah y luego distraerte siguiendo el hilo de tus pensamientos, porque esto erigiría una barrera, Elohim nos libre. Debes de apegarte a la Shejinah, distanciándote de cualquier cosa que no sea el amor a ella. Cuando el pensamiento de un hombre no se concentra en la Shejinah, es como si estuviera casado con dos mujeres. Tu amor no es perfecto porque una es rival de la otra. El amor de una mujer hacia su esposo se arraiga profundamente en ella. Si ve que es la única mujer del mundo a quien ama aquel, entonces se une con él en un pacto de amor total. Asimismo, misajín, la Shejinah no se unirá a quien esté dominado por las tentaciones mundanas. En consecuencia, misajín, solo alcanzarás la esencia del amor cuando no haya nada ni nadie en el mundo que ames más que al Altísimo, y tu amor hacia Él supere tus sentimientos por tu cónyuge, hijos o cualquier otra relación terrenal. El peor detractor de tu amor a Elohim es tener la mente invadida por el monólogo interior mientras estás sumido en tus plegarias o tu estudio de Torah. Esto le sucede a aquel cuyo apego al Todopoderoso no está más arraigado que su apego a las tentaciones terrenales. Le gusta esto y le gusta aquello, y no sería de extrañar que su amor por este mundo superase sus sentimientos hacia el Altísimo. Si Elohim constata que el amor de una persona no es completo, sino que a veces lo deja, entonces el Todopoderoso abandona a esa persona también. Es lo que le dijo David Hamele a su hijo Shlomo. Si tú lo buscas, lo encontrarás, pero si lo abandonas, te arrojará de sí para siempre. Y pensamientos ajenos se apoderan de tu mente. Por lo tanto, sepárate de los deseos terrenales que equivalen a adorar dioses extraños o a deleitarse con la botella, porque todos estos son intrusos. Debes de vincular tu corazón al amor de la Kedushá como el de la Shejinah. Misajín enseñan los tikkunim que al acercarte a cumplir un precepto, a rezar o a estudiar Torah, debes de comenzar concentrándote en la Shejinah, con Kavanah, con la intención de unificarla con el Altísimo. Como dice Rashbi, ven y mira. Si tratas de elevar a la Shejinah en tu rezo o en cada misbah que cumples, si eres profeta, vidente, sabio de la Torá o recto en cuanto llamas a la puerta del palacio real, si la Shejinah ha subido hasta allí al Altísimo, abrirá de inmediato. No espera que lo haga un sirviente o un mensajero. Él mismo te abrirá, movido por su amor hacia ti, como lo haría un novio con su novia. Y si la Shejinah no ha ascendido con tu rezo o con la misbah que cumpliste,
Debido a tu falta de concentración, el Altísimo no te abrirá la puerta de su palacio, ni siquiera por intermedio de un mensajero, porque no te considera digno de entrar. Como está escrito, permanecerás fuera, y fuera te darán lo que pidas por intermedio de algún mensajero. Y si tu rezo no asciende como debiera, te empujarán afuera y cerrarán la puerta ante ti, como está escrito. Entonces me llamaréis, pero yo no responderé. Me buscarán verdaderamente, pero no me hallarán. Isajín, cuando el pueblo de Israel llama al Altísimo en el Shema, en el Kriyat Shema, en su rezo o al cumplir los preceptos, si la Shejinah no está, es decir, si su intención no ha sido de fortalecer a la Shejinah, el Altísimo, no descenderá, como está escrito. En todo lugar donde yo haga recordar mi nombre, vendré a vosotros y os bendeciré. Y aquí tradujo que los Misajín. Allí donde resida mi Shejinah, cuando elevas a la Shejinah hacia el Altísimo, mediante tu cumplimiento de los misbó, el Altísimo baja hacia ti debido a su Shejinah. En consecuencia, dijo el profeta, no se vanaglorie el hombre sabio por su sabiduría, ni el hombre rico por sus riquezas, sino que se vanaglorien por esto. La palabra hebrea sot, literalmente esta, alude a la Shejina. Y aprendemos, misajín, de este sojar que Elohim mismo te abrirá en un gesto de amor hacia ti. Por lo tanto, misajín, tu meta principal en la vida será usar toda tu energía mental para conseguir la unificación de la Shejina con el Altísimo. El premio por tus esfuerzos será tu vínculo con ella. Hablemos de Dina a la inversa, misajín. Como hemos visto, las escrituras detallan el siguiente proceso. Número 1. Y apegóse su alma a Dina. Número 2. Y amó a la muchacha. Número 3. Y le habló cariñosamente al corazón. Estas son 3 etapas preparativas para la unificación de la Shejinah con el Altísimo. Aquel malvado obró a la inversa, ya que primero violó a Dina, después la cortejó y se prendió de ella, y solo entonces su alma se apegó a ella. Este no es el orden apropiado. El proceso correcto habría sido que inicialmente se apegase su alma a Dina, a ella y no a otra, que se vinculase a ella con amor y que le hablase con palabras que cautivasen el corazón. Y después que le invadieran el anhelo tan solo a través del vínculo del alma y el amor que puede sentirse en el Jefet, ese deseo arrollador que nos infunde un anhelo infinito de unión, como lo hemos explicado anteriormente. Vínculo mediante los hombres tzadikim. Isajín, el concepto del apego a Elohim también tiene otro significado, del cual vemos un ejemplo en el libro de Ruth. Dijo Boaz a Ruth, hija mía, no vayas a espigar en otro campo, ni pases de este. Quédate aquí, en estrecha compañía con mis criadas.
Aquí, misajín, este verso nos sugiere dos normas de conducta. La primera es huir del mal, inferido de la recomendación. No vayas a espigar en otro campo, porque la palabra otro alude al Satán y a los dioses extraños. Encontramos, misajín, la segunda norma de conducta en quédate en estrecha compañía con mis criadas. Aquí explica el Midrash, misajín, cuando dice no vayas a espigar en otro campo para que no adores a otros dioses, también en ni te pases de este. La palabra este alude al verso, este es mi Elohim y lo alabaré. Quédate aquí en estrecha compañía, alude al verso del Devarim, Deuteronomio, los que entre vosotros se apegaron a Adonai. Cuando dice mis criadas, sugiere a los rectos o a los sadiquín, como encontramos en Job. Juguetearás con él como un pajarillo, o lo atarás para entretenimiento de tus mozas. Misajín, esta exposición del Midrash muestra dos aspectos del concepto de vincularse a Elohim. Uno se deriva de la interpretación simple del verso, se apegaron a Adonai vuestro Elohim, y el otro indica que para acercarte a él debes de vincularte con los tzadikim, con los rectos, como enseña el Talmud. Con una pregunta, ¿acaso es posible apegarse a la Shejinah? Otra pregunta, ¿no está escrito, Adonai es fuego abrasador? Sino que puedes acercarte a él apegándote a los tzadikim. Necesitamos a los tzadikim para pegarnos a Adonai, misajín. La recién mencionada comparación, misajín, de las criadas con los tzadikim puede expresarse como en el Zohar, donde lo mismo es sugerido por las 7 doncellas entregadas a la reina Esther. La reina Esther representa a la Shejinah, mientras que las doncellas que la atienden son los tzadikim que sirven a la Shejinah. La palabra hebrea ko o aquí, en el comentario de Boaz, quédate aquí, en estrecha compañía con mis criadas, alude a la Shejinah, misajín, a veces llamada ko. En cambio, las 7 criadas pueden sugerir los 7 palacios místicos que mencionó Rashbi, explicando que estos 7 palacios, Kadoshin, logran su propósito cuando recitamos en el orden de las plegarias con la intención de propiciar la plena realización de la Shejinah. A fin de estimular a la Shejinah, tengamos en mente a Dina y al verso. Le habló cariñosamente al corazón. Lee las palabras de las bendiciones que anteceden al Shema con la intención de llegarle al corazón. Estas bendiciones, misajín, son sus adornos equivalentes a los de la reina Esther. La bendición con amor intenso que antecede al Shema asciende al palacio de amor y atrae una reacción divina de buena voluntad y apaciguamiento que causa que el Altísimo se una con la Shejinah como se explica en los Tikkunim. Ay de los que tienen el corazón y los ojos bloqueados, que no se esfuerzan en aprender cómo honrar a su Adón, cómo apaciguarlo para que se una con su Shejinah y cómo atraerlo al mundo terrenal hacia ella, mediante las plegarias de súplica y de expiación, y tanto más
los que no consiguen estimular su amor por ella, ni iluminarla con la energía de Gesed, como indica el orden de la plegaria o las plegarias en plural, que anteceden a la Shema, quien escoge a su pueblo y Israel con amor. Misajín, el pueblo de Elohim y Israel, también llamado comunidad de Israel, o Sharael, forma parte de su Shejinah y el Altísimo la escoge a ella y sus miembros con amor, como amados compañeros de juventud. De hecho, Elohim llama a Israel la esposa abandonada de la juventud. Solidarizarse con la Shejinah. Aquí, mis aquí, nuestros sabios ven el Shema diario como una invocación al Altísimo, pidiéndole que se una con la Shejinah, como enseñan los Tikkunim. Oigo, Anoji Shomea, voz de Anot, angustia. Misajín, la expresión hebrea para yo, Anoji, representa a la Shejinah, mientras que Anot sugiere Inui, que es aflicción, y expresa el dolor de la Shejinah cuando no está unida al Todopoderoso. Este es el sufrimiento de Anoji, el yo de la Shejinah, que llama todos los días a su amado. Ella y sus hijos lo invocan 2 veces al día, por la mañana y por la noche. Shema Israel, escucha Israel. Y cuando una persona se solidariza con el sufrimiento de la Shejinah, angustiada en su exilio lejos de su amado, llamándolo como lo hace, escucha Israel, pidiéndole al Altísimo que descienda hacia ella, y forzosamente se dirá que esta persona puede oír la llamada de la Shejinah y que comparte su aflicción. Misajín, la empatía del que reza consuela a la Shejinah, cuya aflicción se alivia al escuchar estas palabras que tratan de conmover su corazón. La vulnerabilidad de la Shejinah mientras está en el exilio evoca la Dina en manos de Shehen, como explica el Zohar. Cuando acaeció la desgracia de su hija, el patriarca Jacob estaba lejos de su casa. De haber residido en su heredad, en Beersheba, el desafortunado incidente en el que el malvado raptó a su hija y la trató de las 3 formas ya mencionadas, no se habría producido. Similarmente, ahora que la Shejinah está exiliada, debes de procurar consolarla, apegándote a ella con amor y dirigiéndote a su corazón en tus plegarias. Desarrollaremos los diferentes modos de colmar a la Shejinah y de dirigirnos a su corazón. También existe, mis aquí, otra clase de vínculo a las 7 criadas que explicaremos en la sección de Torah y plegaria. 2 deseos que se funden, misajín. Como dijimos, hay 2 modos de expresar el deseo. Uno proviene del intelecto y el otro del corazón. Puedes unir tu alma a la Shejinah al cumplir cada uno de los preceptos con deseo y entusiasmo, con un amor intenso. De hecho, misajín, este es el deseo del corazón que el Zohar menciona a menudo. Es imposible que sientas este deseo a menos que te detengas a pensar en el Altísimo con amor. Inmediatamente antes de cumplir una misbah, la intensidad de tu deseo dependerá del amor con que piensas en él en esos momentos.
Rashbi de Kadosh Memoria desarrolla este concepto, Misajín. Coged de vosotros una ofrenda para brindarla a Adonai. Todo hombre motivado por su corazón la traerá. Venga y mire. Misajín, en el momento de centrar tu voluntad en el servicio divino, la boda divina o la boda Kadosh que quiere cumplir con toda tu neshama y con todas las partes de tu cuerpo, la voluntad con que sirves al Altísimo primero invade tu corazón. De todas las partes de tu cuerpo, la primera que se conmueve es el corazón, que es la esencia de la vida y la base de tu cuerpo. Porque la vida que mantiene a las restantes partes del cuerpo proviene del corazón. Tu voluntad se extiende después a todas las partes del cuerpo que participan en tu servicio divino. De acuerdo con tu corazón, la esencia de vida que proviene del corazón está imbuida del deseo del corazón y motiva que este deseo se extienda por las partes del cuerpo. En consecuencia, la voluntad de tu intelecto transmitida a las partes de tu cuerpo se une al deseo de tu corazón y todos cumplen con amor la voluntad de su hacedor, atrayendo hacia sí la energía luminosa de la Shejina. Esta es la ayuda divina, Misajín, que preparada para residir en los que sirven a Elohim. Cuando decides tú servir a tu hacedor con todo tu corazón y todas las partes de tu cuerpo, la Shejina viene de inmediato a habitar en tu corazón y a cada una de las partes de tu cuerpo. Se vuelve un vínculo o morada terrenal para la Shejina. En pocas palabras, en una Merkabah, en un carro Kadosh. Entonces formarás parte del Altísimo. Tal es el significado místico de coged de vosotros una ofrenda para brindarla al Todopoderoso. Coged de vosotros quiere decir de vuestros propios esfuerzos. La posibilidad de atraer hacia ti a la ofrenda, o sea, la Shejina, está en tus manos, Misajín, ya que atraer hacia ti el Ruaj de inspiración divino depende de la devoción con que te entregues a su servicio. Se podría objetar que no está en nuestras manos, que la existencia de rechazar el mal y escoger el bien con miras a pegarse a la Shejina es superior a las fuerzas humanas, Misagi. Pero venga y mire, fíjate, en la redacción del verso, todo hombre motivado por su corazón traerá la ofrenda. Cuando tu corazón ansía transformarse en morada terrenal para la Shejina, tu mismo deseo te infunde la fuerza de carácter para escoger el bien. Y como dice el verso, tal persona traerá a la terumá, a la Shejina, aun cuando ella mora en los cielos. No cabe duda de que puedes atraerla a residir en ti. Solo depende de la intensidad de tu deseo. Hablemos de la influencia de la mala tendencia, mis amigos. Todo muy bonito. Vamos a ver esto. Misajín, nuestros sabios discutieron el efecto de la mala tendencia. Nos enseñan que la mala tendencia vence al hombre a diario. Como está escrito, todo pensamiento de su corazón abrigaba constantemente designios malignos. Misajín, de este verso
dedujeron nuestros sabios que la imaginación conduce a la laxivia conduce al deseo, el deseo conduce a la persecución y la persecución conduce a la consumación. Misajín, la facilidad de caer de un grado a otro viene agravada por el daño causado por la caída en los mundos celestiales y muestra la dificultad de retractarse. Misajín, los pasos del arrepentimiento corresponden a las etapas de degradación ocasionadas por la influencia de la mala tendencia por el lado izquierdo. Vemos que la abstinencia conduce a la vigilancia y la vigilancia conduce al fervor. Imagina, así como las etapas de la degradación van de la imaginación a la laxivia, al deseo y a la persecución, terminando con la consumación, así también, Misajín, respecto del amor divino. La imaginación y la laxivia corresponden a Debeka. El deseo y la persecución equivalen a Hasheka, que es el deseo del corazón mencionado en el Zohar. Como dice Rashbi, el deseo del corazón representa la persecución. La consumación corresponde a Jefetz. La cúspide de la voluntad arrolladora es la consumación. La satisfacción de un deseo irresistible. La persecución solo participa en la acción cuando están presentes la laxivia y el deseo, porque juntos despiertan el anhelo, como indica Rashbi. Para atraer a la Shejinah a residir en ti, debes de centrar en ella el deseo de tu corazón. Rashbi explica, Misajín, que es muy fácil entrar en contacto con las cortezas que acechan de continuo, tentándote a consumar tu deseo para asentarse en ti. En cambio, Misajín, el espíritu de inspiración divino solo acude a ti si pagas su valor íntegro. Tras un esfuerzo, Misajín, un esfuerzo tenaz para superar tu mala tendencia, si te aplicas a mejorar tus normas de conducta, si te purificas para hacer de tu cuerpo un recipiente digno de contener el espíritu o la Ruach HaKodesh, y llenas de deseo tu corazón y tu neshama, aún así será sorprendente si logras retenerlo y continúa siendo una morada terrenal para la Shejina. Incluso cuando atraes a ti el Ruach de inspiración divino, debes de cuidarte, de permanecer en el camino recto sin desviarte del sendero de la Torah a la derecha ni a la izquierda. Si dejas de cumplir cualquiera de estos requisitos, el resultado es la partida inmediata del espíritu de inspiración divino que es la Shejina. Pero tras su partida, atraerla hacia ti nuevamente te será mucho más difícil que la primera vez, y ya no gozarás de su presencia como antes. Cuando el Altísimo quiso que su Shejinah habitase entre los Bnei Israel mediante la construcción del Mishkan, dijo: di a los Bnei Israel que me traigan ofrendas de oro y plata para construir el Mishkan. Tomaréis mi ofrenda de todo hombre que la done de corazón. La expresión de todo hombre, Misajín, en hebreo es Me'et Kol Ish. Implica de todo el que merezca ser llamado hombre.
¿Qué sugiere Ish? Bueno, este término misajín señala a alguien que ha superado su mala tendencia, que la done de corazón. ¿Esto significa qué significa esto? Bueno, señala a la persona cuyo corazón anhela hacerse aceptable al Altísimo y tener el privilegio de que la Shejinah venga a residir en su interior. Como dice el verso, en tu nombre ha dicho mi corazón, buscad mi presencia. Mi carne y mi corazón desfallecen, pero Elohim es la roca de mi corazón y mi porción por siempre. Aleluya. Isajín, el que tiene el corazón alegre, ¿cuándo? Cuando su corazón estuvo contento. Estas expresiones indican, Misajín, que el Todopoderoso habita en el corazón de quien le es aceptable. Similarmente, todo hombre quien la done de corazón. A esta clase de personas se refiere al verso, al decir, que me traigan ofrendas, porque es en él que habita el Altísimo, y no en otro sitio. ¿Cómo sabemos que el Altísimo desea residir en esta persona? Puede verse que su voluntad más recóndita es idéntica al deseo de su corazón, centrados en su esfuerzo por vincularse al Todopoderoso con su corazón, su alma y su voluntad arrolladora. Sabemos, Misajín, que en este caso la Shejinah forzosamente morará en él, y de nosotros depende procurar relacionarnos con la dicha persona, pagando el valor íntegro para aprender de ella. Como dijimos, la esencia de esta relación con Elohim es el deseo del corazón. Este es, pues, Misajín, el significado del verso. Quien la done de corazón. Como indica Rashbi, Elohim desea la ofrenda de aquel cuyo corazón rebosa de deseo de aproximarse a él y cuya vida se centra en su anhelo de perseguir al Altísimo y sus preceptos. Puedes vincular tu alma a la Shejinah cumpliendo cada uno de los preceptos, con el anhelo y el entusiasmo. Ya vimos que de este modo, Misajín, se expresa el deseo del corazón y se adquiere el vínculo apasionado a Elohim, pagando su valor íntegro. Y las preparaciones que hemos hasta ahora detalladas son el medio de alcanzar este objetivo, Misajín. Así que meditemos en eso. Misajín, hablemos de las barreras que bloquean la Shejinah. Básicamente, Misajín, estas preparaciones son las mismas que requerirías para superar tu mala tendencia y apegarte al Boreolán. No obstante, el vínculo con el Altísimo no será posible a menos que deshagas primero de las cortezas dominando tu mala tendencia. Es más, debes esforzarte en seguir el consejo de Rashbi y estar listo a comprarte un compañero, pagando el valor íntegro por la relación con alguien próximo a Elohim. Mediante el fervor puedes atraer el ruaj de inspiración divina a residir en ti. Asimismo es necesario esforzarse mejorando tu conducta. Como dice el verso, prepárate para encontrarte con Elohim, Israel. Misajín, el Zohar menciona la purificación del cuerpo, que es el receptáculo del Ruach de inspiración divino, como veremos en el portal de la Kedushá.
Respecto al deseo del corazón, advierte Shlomo Hamelech, no tuerzas a la derecha ni a la izquierda. Misajín, la advertencia de no doblar, de no irte a la derecha ni a la izquierda, significa no seas demasiado recto. Y el no doblar a la izquierda sugiere no te excedas en tu iniquidad. En otras palabras, Misajín, evitemos los extremos y seamos moderados. El dominio de tu mala tendencia implica controlar tu deseo de satisfacer cada capricho y tentación. Tan rigurosa preparación es imprescindible, ya que la luz de la Shejinah no se vincula a quien sigue absorto en su naturaleza física, porque su mala tendencia lo convencerá de colmar su afán de placeres materiales. Misajina, la Shejinah le atrae más bien el que tiene la mala tendencia bajo su control, como explicamos en el capítulo 5 del Portal del Amor. Cuando has logrado alcanzar el grado óptimo de rectitud, eres digno de estar estrechamente vinculado a la Shejinah. Y el deseo que invade tu corazón tras experimentar un contacto íntimo con ella es lo que te inspira a donar de corazón. En resumidas cuentas, Misajín, este es el deseo del corazón, al que me referí tantas veces. Y la palabra corazón contiene una alusión oculta a la Shejinah anhelada por tu alma. Este deseo te acapara si cumple los preceptos con celo, fijando tu atención en tu vínculo apasionado. Daremos más indicaciones acerca del modo de atraer a la Shejinah a residir en ti en la sección Amado Compañero. En el capítulo 6 también ha de expresarse el deseo espiritual a través de la oración matinal, en particular en los palacios celestiales, como se denominan las bendiciones que anteceden a la Shema, ya que en estas secciones de nuestro rezo se manifiesta el concepto místico del beso espiritual del que hablamos anteriormente, que tiene lugar en el palacio del deseo, así como lo explicamos en el capítulo 2. Estos besos espirituales solo suceden cuando se reza con deseo y amor, o sea, con Kavanah. Pero hablemos del anhelo de la unión. Hafetzah representa la consumación de la unión celestial, que es el concepto místico de la Amigdá. Rashbi enseña al respecto que cuando comienzas a rezar a la Amigdá inmediatamente luego de la última bendición del Shema sobre la redención, Baruch tu Adón que redimiste a Israel, toma lugar a la unificación con amor y alegría en el espacio apropiado en los cielos. La consumación de la unión se produce con la bendición Shin Shalom al final de la Amidah. Toma lugar de nuevo en la confección que pronunciamos tras la Amidah apoyando la cabeza sobre el brazo izquierdo. Al decir esta oración debes de predisponerte mentalmente a sacrificarte y entregar tu alma a Elohim para santificar su Kadosh nombre en la unificación. Estos momentos de consumación de la unificación de esto se denomina Jefetz y denotan el inmenso anhelo divino por el Yihud de las fuerzas divinas. Las preparaciones precedentes, Misajin, a la unificación son los conductos que provocan la unión, aunque esta unificación era el pensamiento original que motivó la creación. No puedes ocasionar la realización del Jefet a menos que sigas las citadas preparaciones en su orden.
El Jefet es el último grado de acción, aun cuando es el primero en pensamiento. En la cúspide del deseo, el anhelo, el Jefet, se relaciona estrechamente con el cumplimiento de los preceptos, Misajín. De hecho, el objetivo ideal de tu Jefet debe de ser que tanto tu corazón y tu Neshama como tu cuerpo participen del cumplimiento de los preceptos, como aprendimos de la historia del malvado Shehen. Y el joven no demoró en hacer aquello, porque se deleitaba con la hija de Jacob. La deseaba porque era hija de un gran hombre, el patriarca Jacob de bendita memoria. No demores el cumplimiento de un precepto, aun si sabes que algo malo te ocurrirá en consecuencia. Así, Misajín, aprendemos del ejemplo de Shehen, que no obstante su plena conciencia del peligro personal al que se exponía, no tardó en circuncidarse, porque se deleitaba con la hija de Jacob. Su Geset y Jefes de unión con ella habían alcanzado tal intensidad que no se entretuvo ni un instante. Similarmente, Misajín, cada misma es hija de Jacob. Como dijimos, cada uno de los preceptos activos abarca a los 248 de su grupo miembros, de modo que cada precepto tiene una estructura espiritual íntegra. Si eres capaz de discernir la voluntad de Elohim latente en cada uno de sus preceptos, estás mostrando tu profundo deseo de cumplir su voluntad. Es importante, Misajín, que antes de cumplir un precepto, te desocupes de cualquier actividad relacionada con las necesidades materiales y de cualquier pensamiento ajeno, para que el deseo de tu alma se realice plenamente. Entonces, tu corazón desbordará de entusiasmo y sentirás la unión apasionada con tu Hacedor mientras cumples el precepto. A tal punto, Misajín, que toda la riqueza del mundo no tiene y no te impediría completar lo que empezaste. Así que, como un hombre en la cúspide de su deseo no demoraría sus relaciones íntimas con su esposa, por lo todo el oro del mundo, así debería de ser tu deseo de cumplir un precepto, ya que de este modo, Misajín, te unes estrechamente a la hija del rey, la Shejina, también llamada hija de Jacob. Y en lugar de te presuras a cumplir los preceptos ansiando conseguir la unificación, tus esfuerzos se verán coronados por la habilidad de vincularte a la vida celestial, y tu alma estará iluminada por el resplandor de la luz celestial, emitida cuando los preceptos se cumplen de este modo. Entregarse en cuerpo y alma, Misajín. Cabe destacar que el texto no dice el joven no demoró, porque su alma se deleitaba con la hija de Jacob, sino porque él se deleitaba con la hija de Jacob. En cambio, Misajín, en los versos anteriores acerca de Shehen, el alma es sujeto de la acción como en el alma de mi hijo Shehen anhela profundamente a vuestra hija, y también apegóse su alma a Dina. Misajín, el verso que describe la voluntad arrolladora de Jefet, el alma no es mencionada porque el muchacho ya había consagrado cuerpo y alma a su amor por Dina. Por consiguiente, la escueta frase se deleitaba con la hija de Jacob habla por sí sola. Misajín, el nivel de Debekut requiere que sientas un intenso anhelo por el Altísimo y por su Shejinah, como pide el mandamiento. Y amarás a Adonai tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma y con todos tus recursos. Aquí Misajín Rashbi de
Kadosh Memoria explica que amarás a Adonai tu Elohim se refiere a tu amor por la Shejina. Dice el verso, Misajín, es tiempo de que obre Adonai, porque han anulado tu ley. Es tiempo de que obre Adonai. Implica, Misajín, que hay tiempos y tiempos, como dice el verso, tiempo de amar y tiempo de odiar. Existe el tiempo en el cielo y el concepto místico de la emuná se basa en dicho tiempo. Tal es la explicación mística de la Shejinah, Misajín, también llamada tiempo, porque cambia según las circunstancias. Hay momentos en que asciende y otros en que desciende. Cuando asciende a una posición de dominio, se considera que el momento es favorable. Así pues, Misajín, debes amar a Elohim en cualquier circunstancia, ya sea que la Shejinah esté ascendiendo o descendiendo. Como dice el verso, amarás a Adonai tu Elohim. Por lo tanto, la frase tiempo de amar indica que la Shejinah es ese tiempo que debes amar. Sin embargo, Misajín, hay otro tiempo, el de las cortezas, que alude al concepto místico de los dioses extraños. Debes de odiar este otro tiempo para proteger tu corazón contra el poder de su atracción. Ese es el tiempo de odiar. Lo que te sea más preciado. Dijo Rashbi en el Zohar, alabar a Moshe. Como estableciste con la Shejinah, amarás a Adonai tu Elohim. Misajín, en el hebreo aparece la preposición et, compuesta de la primera y la última letra del alefato, alif y taf. Alef, taf, después de amarás. Aquí Misajín, la Cábala ve en dicha preposición una alusión a la Shejinah que abarca las 22 letras del alefato hebreo de Aleph a Taf. Con todo tu corazón, más que todo lo que beneficia tu cuerpo, y con toda tu alma, con todos los poderes de tu alma. Esta tiene 5 nombres, ¿se acuerdan? Nefesh, Ruach, Neshama, Haya y Yehida. Con todos tus recursos, esto es, con todos tus medios económicos. Si así lo haces, el Todopoderoso y la Shejinah no te dejarán nunca. De la misma manera que tú lo sirves con la totalidad de tu ser y capacidades, asimismo se unirán a ti en todas las manifestaciones de tu cuerpo, tu alma y tus recursos. Tu amor y anhelo de carencia te hacen pensar que si todos los mundos estuviesen bajo tu mando, los dedicarías integrantemente a establecer el vínculo entre la Shejinah y el Altísimo, a coronarlo a él y a su Shejinah por encima de todas las riquezas de las naciones. ¿Te gustaría lograr esto mediante la estructura espiritual de tu propia alma, que contiene las virtudes, los mundos celestiales, los campamentos de Malachim, que son superiores e inferiores, y el pueblo de Israel? El Altísimo considera las buenas intenciones como si fuesen obras. Y como eres su hijo, todo lo que pensaste para él será realizado mediante tus esfuerzos. Nunca perderás tu vínculo apasionado con él y siempre permanecerás a su imagen. Misajín, aprendemos en los Tikkunin, y el premio de la Shejinah es que debes obrar por ella, entregándole todo lo que te sea preciado. Explican los codificadores de la Mishnah, amarás a Adonai tu Elohim. Significa, Misajín, que entregues todo lo que te sea preciado a tu Elohim con Ahavá. Y explicaron los Jajamín, hay personas
para quienes su cuerpo es más importante que su dinero. Por tanto, dice el verso, con todo tu corazón. Y a la inversa, para quienes sus recursos es lo más importante, dice, con todos tus recursos. Indicando así, Misajín, que expreses tu ajaba hacia el Todopoderoso con lo que te sea más preciado. Y el premio de la Shejina es que debes de obrar por ella, entregándole lo que te sea preciado. Explican los sabios de la Mishnah, amarás a Adonai tu Elohim. Significa, Misajín, que entregues todo lo que aprecias a tu Elohim con amor. Y explicaron los sabios, hay personas para quienes su cuerpo es más importante que su dinero. Por lo tanto, dice el verso, con todo tu corazón. Y a la inversa, para quienes su dinero es lo más importante, dice, con todos tus recursos. Indicando así, Misajín, que expreses tu amor hacia el Todopoderoso con lo que te sea más preciado. También explican los tikkunín, hay temor y amor. Se espera de ti un temor de Elohim reverencial ante su grandeza y majestad. Sin embargo, Misajín, hay quienes temen a Elohim para que vivan sus hijos o para no empobrecer. También quienes aman a Elohim con miras a enriquecerse y lo ponen a prueba, como diciendo, cumplamos los preceptos al pie de la letra y veamos, ¿está Elohim con nosotros para recompensarnos por ello o no? Y si el Todopoderoso, Misajín, no les premia como esperan, dejarán de amarlo, ni darán dinero a causas benéficas, ni cumplirán sus preceptos. Constantemente prueban al Boreolán. Es evidente, Misajín, que tales individuos pertenecen a la turba que estaba entre los hebreos. Los no hebreos que los habían acompañado en el éxodo de Midraín, o sea, la multitud mixta, quienes decían, ¿está Elohim con nosotros o no? En cambio, Misajín, al que ama y teme a Elohim con todo su ser, no le importa si recibe recompensa o no, incluso si vive en la pobreza y en la aflicción. Por lo tanto, Misajín, ordena la Torá, amarás a Adonai tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma y con todos tus recursos. Los primeros jajamín explicaron, Misajín, que si tu alma te es apreciada que tu dinero, debes entregarle tu alma. Por eso está escrito con toda tu alma. Y si tu dinero te es más importante que tu alma, constituyendo tu mayor prioridad, entonces ámalo con todos tus recursos. Misajín, hay quienes cumplen los preceptos y rezan con el objeto de recibir una recompensa, pero si supiesen que no recibirán nada a cambio dejarían de cumplir. Hay personas ricas cuyo dinero les es más preciado que su propia alma y preferirían morir antes de que perder sus bienes. Y sin embargo, la riqueza espiritual supone cumplir los preceptos para merecer la riqueza del mundo venidero. Mientras que la riqueza material supone tener dinero para gozar de más placeres en este mundo. Cuando alguien prefiere su dinero a su cuerpo, si le ofrece la Torá entera por una suma ínfima no aceptará, porque ama a su cuerpo más que a su alma. Ama y teme a Elohim por el dinero, porque Él le da. Para semejante individuo, el dinero es prioritario, mientras que la Torá amada del Altísimo constituye apenas un detalle. El Boreolán no desea esta clase de amor ni de temor. La esencia del amor y del temor a Elohim debe de ser tal, Misajín, que incluso si aprecias el dinero más que a tu alma,
muestres tu amor a Elohim mediante tu dinero, precisamente porque esto es lo más importante para ti. Por eso dice el verso, con todos tus recursos. Si en cambio tu alma es más valiosa para ti que tu dinero y darías de buena gana toda tu fortuna con tal de no recibir el menor daño corporal, para ti se ordenó con toda tu alma. En cualquier caso, solo demostrarás tu genuino amor a Elohim entregándole lo que sea más importante para ti. Abstracción total, misajín. Así como el concepto de Jafet se aplica al cumplimiento de los preceptos, de igual modo puede aplicarse a tu estudio de Torah para que el deseo de tu alma se realice plenamente y tus sentidos corporales cesen de afectarse o de afectarte. Tu alma se entregará entonces al profundo análisis de la Torah a tal punto que no percibirás nada relacionado con este mundo. Los jajamín del Talmud ofrecen el modelo de Rabá, que estaba tan sumido en sus estudios que se sentó accidentalmente sobre su mano. Le corría la sangre de la uña, pero él no se percibía de tan intenso que era su vínculo apasionado con la Torah. Asimismo he escuchado hablar de muchos sabios de generaciones pasadas cuyo vínculo con la Torah era tan profundo que olvidaban cualquier otra cosa mientras estudiaban. Al rechazar los pensamientos emergentes ajenos al objeto de su deseo, encendieron el fuego de amor en su corazón. A tal punto, misajín, que comían, bebían y dormían con la mente concentrada en la fuente de su deseo. Así debería ser tu amor hacia el Altísimo. La hija del rey y el plebeyo. Tenemos otro ejemplo, misajín, de la separación de lo físico en la parábola escrita por Rabbi Yisá, de bendita memoria. Dice en esta historia, un día la hija de un rey salió de la casa de baños y uno de esos hombres indolentes que pasaban o que pasan el tiempo sentados en las esquinas, la vio. Aquel suspiró profundamente, exclamando, ¿qué sueño sería si fuese mía y pudiese hacer con ella lo que quisiese? Respondió la hija del rey que esto sucedería en el cementerio, no aquí. Oyendo estas palabras, el hombre se regocijó creyendo que lo estaba citando en el cementerio, que allí lo aguardaría, y entonces él podría hacer con ella lo que quisiese. Sin embargo, Misajín, no había sido esa la intención de ella, sino recordarle que en el cementerio el pequeño es igual al grande, el viejo y despreciado igual al honorable. Allí todos serán iguales, pero aquí no, ya que no es posible que un plebeyo se acerque a la hija del rey. Pero este hombre no lo entendió así. Se levantó, fue al cementerio y sentándose, fijó su pensamiento en ella, continuamente obsesionado por su forma. Tan intenso era su deseo que despojó cualquier otra sensación de su pensamiento, centrando su conocimiento en el aspecto y la belleza de esa mujer, abstraído del mundo circundante. Pasaba los días y las noches en el cementerio, comiendo, bebiendo y durmiendo allí.
Pensaba que si no venía hoy, quizás lo haría mañana. Así transcurrieron varios días. De tan abstraído y concentrado que estaba, paulatinamente su alma fue separándose de los asuntos terrenales, incluyendo el pensamiento hacia esa mujer. Su alma se apegó al Altísimo hasta que en cuestión de días se apartó por completo de las sensaciones terrenales. En su anhelo por Elohim, llegó a ser un hombre íntegro y kadosh, cuyas bendiciones se cumplían. Los lugareños y trausentes acudían a solicitar su bendición hasta que cundió su fama. Misajín, de lo mundano a lo divino. Rabí Yisad, de bendita memoria, anotó en sus historias de ascetas que un hombre que jamás ha deseado a una mujer es como un asno o menos, ya que de las sensaciones mundanas se deriva el entendimiento del servicio divino. Como acabamos de ejemplificar, la parábola precedente nos ilustra con gran intensidad el sentido de la expresión Jefet y sus principios. Deducimos, Misajín, de esta parábola que si tu deseo o deseos de Torah alcanzan tal intensidad que no puedas pensar en otra cosa de día y de noche, es evidente que tu Neshama ascenderá a un nivel prodigioso, sin necesidad de penitencias ni de ayunos. Esto se debe a que el grado de intimidad de tu vínculo con el Altísimo solo depende de tu deseo y de tu ajabá por la Torah, a tal punto que pienses en ella como en el ser que más amas, objeto de tu deseo. También depende de que te levantes a medianoche con el anhelo, como lo explicamos en la sección apropiada. Así que medita en todas estas palabras. No olvides suscribirte en este canal, activa la campanita, dale me gusta y sobre todo comparte este material con tus seres queridos. Espérame en la próxima. Lejitrao.